lindo conocer a personas que todavía no tengo el gusto de conocerlas y que se estén integrando aquí al CBMC. Y qué bueno ser una familia que crece, que se multiplica, que crece en todo sentido, no solo en cantidad, pero en profundidad, en los dos aspectos, ¿no? Y qué bueno, es un privilegio. Gracias por la invitación, Harold. Me ha pedido que comparta un tema que realmente me inquieta y me apasiona. Y tiene que ver con el liderazgo, ¿no? El liderazgo y más aún en tiempos actuales. Es decir, porque el liderazgo ha ido evolucionando justamente y a lo largo de la historia de la humanidad, ustedes saben, el liderazgo ha tenido varios sentidos, varios enfoques, ¿no? En los principios, me refiero a la Grecia antigua, donde se dan ya los primeros, digamos, denominaciones de liderazgo. Mucho tenía que ver con alguien digno de admiración, alguien que era muy admirado, muy reconocido, ¿no? Y entonces ahí aparecen Sócrates, Platón, estos pensadores, ¿no? Que eran líderes y lo hacían desde el pensamiento, lo hacían desde la filosofía, ¿no? Luego esto a lo largo de la historia fue un poco distorsionándose, ¿no? Y se convirtió en símbolo de poder y de autoridad, ¿no? Es decir, quien gobernaba, ¿no? Los emperadores, ¿no? Que gobernaban con su propia ley y a su conveniencia, ¿no? Y estamos en un mundo ya cambiado y moderno, donde los líderes no necesariamente son los que dirigen las naciones. Es decir, hay presidentes con menos poder que ciertos cantantes o ciertos youtubers. Es decir, estamos viviendo una época que ha evolucionado tanto que ya hay que redefinir el tema del liderazgo. ¿Quién es líder? Un presidente que probablemente nadie le escucha, o un cantante que llena estadios con 10 meses de anticipación. Pregunto, ¿quién es más líder? ¿Quién influencia más? Entonces, si nos cuestionamos desde la esencia de, bueno, ¿y qué mismo es liderazgo? ¿Liderazgo es el que arrastra masas? ¿Liderazgo es el que toma decisiones? ¿O liderazgo es el que afecta el comportamiento de otros? ¿Qué opinan? En una frasecita así corta, quisiera ir escuchando, ¿no es cierto?, sus ideas acerca de cómo creen que se puede definir de mejor manera el liderazgo en el mundo actual. ¿Qué vendría a ser con todos estos cambios que ha habido en el mundo moderno? En una frase, cortísima. Armando, ¿cómo defines el liderazgo en el mundo actual? El liderazgo, pues, es influencia, ¿no? Es poder dirigir a otros. Y Ok, algunos lo liderazgo hacen es para bien influencia. y otros lo hacen para mal. Ok, influencia es dirigir a otros. Muy bien. ¿Qué nos dice Catalina? ¿Cómo definiría Catalina liderazgo en el mundo actual? En una frase. ¿La tenemos ahí? Si no la tenemos, sí, adelante. O si no, le tenemos a Gustavo. Mm, Bueno, liderazgo está muy amplio. Buenas noches con todos. Está muy amplio el concepto, pero entendería que es poder económico y Tú le economía. ves en el mundo actual como poder económico, es decir, probablemente Bill Gates o Warren Buffett. Sí, economía. Ajá. Ok, esa es otra perspectiva, miren, totalmente distinta.
como el señor Slim, el dueño de Claro. Es poder Ujú. económico. Dueño de las telecomunicaciones, imagínate. Ajá, tú lo verías por ahí. Sí. Muy bien. ¿Y qué pensarías entre Carlos Slim, que tiene decenas de empresas, millones de dólares, miles de empleados, o Bad Bunny, que hace 5 conciertos en Miami con 60,000 personas pagando 200, 300, 500 dólares de entrada? ¿Quién es más líder en el mundo actual, Carlos Slim o Bad Bunny? No, o sea, ni punto de comparación, me quedo con Slim. Definitivamente, no, el otro es un artista que le va muy bien, pero no, ni punto de comparación. Ajá. No le compararía realmente. Lo que pasa es Ujú. que Slim son dos cosas totalmente diferentes porque el uno es dueño de las telecomunicaciones casi en todo el mundo, diría yo, y el otro es, cierto, es un importante cantante, pero en el uno es tecnología, en el otro es un artista, entonces no le doy la relación realmente. Eh, Pensando en lo que decía Armando, liderazgo es influencia. ¿Quién influye más? Eh, no, me quedo con Carlos Slim, realmente. Sí. La música de Bad Bunny no, tampoco está muy lejos, pero es agradable hasta cierto punto, pero no. Carlos Slim realmente me quedo A por ver, ese lado. aquí María René se muere por opinar. No, soy Carlos, A aquí Carlos, con mi adelante. esposa. ¿Qué tal, Julio César? Qué gusto verte. Diciendo lo que decía Armando, yo creo que el liderazgo actual es la parte de, si bien es influencia, pero también es transformación, ¿sí? Eh, si quieres, veamos, no sé, podemos ver personajes políticos como Bukele, por ejemplo. Ujú, Está transformando una sociedad llena de violencia en algo de no violencia, ¿sí? ujú. Y lo conocen todo el mundo. A Rafael Correa lo quieren en todo el mundo, menos en Ecuador, porque transformó una sociedad, transformaron cosas, ¿no? Entonces, si bien es la influencia en el monte del gobierno que se encuentre, pero la esencia de esa influencia es transformar, ¿sí? No sé si, por ejemplo, Bad Bunny puede estar incluso transformando la industria, ¿sí? Y transformando la manera de pensar de muchos jóvenes probablemente. Sí, o sea, pero aparte de esa influencia está transformando, ¿sí? Por ejemplo, O el deformando, marketing, pero a la final lo está transformando. ajá, exacto, transformar, cambiando de estado a la materia, de pronto o los pensamientos, pero, por ejemplo, el marketing digital, o sea, está transformando todo esto, o sea, yo ya no tengo que irme a encuestar en campo y ver la percepción de la gente, sino a través de una red social que llenen y ya. Entonces, esa transformación también creo que está dentro de este nuevo liderazgo. Ujú. Y veo que hay apegos, ¿cierto? Es decir, puede que haya líderes que no son de nuestro apetito, no son de nuestro estilo, pero eso no les quita su capacidad de influir y de transformar. Puede ser que no nos guste Bad Bunny, pero si es el cantante más escuchado de todo el planeta en todos los idiomas, o sea, no podemos menospreciar su liderazgo y su influencia. Es decir, puede ser que no acordemos con su estilo, con su manera, con su persona. Lo que no le quita es su propia capacidad de influencia. Y de eso se trata la reflexión del día de hoy. Es decir, que puede ser que los líderes que han surgido y que están surgiendo en los tiempos modernos son totalmente diferentes a los líderes que estábamos acostumbrados a ver, a escuchar y a seguir. Anteriormente, los líderes eran los que ejercían autoridad, los que tenían el dominio y el control. Pero estamos viendo, por ejemplo, eh, en Irán, el presidente no tiene control
sobre su país. En Haití, ayer el presidente de Haití pidió ayuda a las Naciones Unidas porque dice, no tengo control del país, ¿no? Vemos que nuestro presidente no tiene control ni en las cárceles ni en muchas cosas. Es decir, ya este sinónimo de tener autoridad no es sinónimo de liderazgo. Y por otro lado, hay líderes que aunque uno les quisiera acallar, tienen más voz sin necesariamente tener ninguna autoridad nominal. Entonces, el mundo ha cambiado y el entorno ha cambiado, por lo tanto, el estilo de liderazgo nos exige a nosotros también cambiar si queremos mantenernos como líderes influyentes, transformadores. Y eso nos va a romper un poquito la cabeza. Yo sé que ustedes han escuchado este concepto de cómo es el mundo actual. Muchos lo definen como un entorno volátil, como un entorno incierto, complejo y ambiguo. Realmente, este es el mundo en el cual hoy vivimos. Es decir, un mundo en el que, digamos que lo que hoy es, mañana no sé. Y vemos, pasa en el mundo, ¿no? Es decir, a lo mejor se atacan ahí Rusia y los chinos y mañana estamos en guerra mundial, de un día al otro. De pronto estábamos todo bien y de un día al otro todos encerrados en casa. En Miami todo era viva la fiesta y de la noche a la mañana viene un huracán y arrasa todo. Hay una huelga, una manifestación y de pronto toda la paz, toda la certeza que teníamos se volvió nada. El día en que se caen Facebook y el Internet, el mundo se vuelve loco. Es decir, vivimos en un mundo muy, muy volátil, en el que no podemos. Antes las empresas hacían planes estratégicos a 10 años, a 10 y 20 años. Hoy, ningún consultor que se respete hace planes de 10 años. Los planes ahora se hacen a 1 y a 3 años máximo. ¿Por qué? Porque más allá de eso, ya no se sabe qué esperar. Es decir, estamos en un mundo tan cambiante, tan incierto, ¿no? Y tan complejo, porque ahora no es tan fácil como decir, esta es la ley incluso. O sea, porque hay cosas que superan a la ley. Hay estados fuera de los estados. Es decir, a veces los gobiernos ya no son ni siquiera capaces de controlar las leyes, casi como que a lo mejor Twitter o Facebook imponen leyes supraestatales. No sé si me explico y ustedes han percibido eso. Es decir, ahora puede haber corporaciones, empresas, puede haber filosofías o tendencias que superen las mismas leyes estatales. Entonces, en ese mundo es el que vivimos. Nos guste o no nos guste. En esta semana, ¿no es cierto?, celebraban la comunidad LGBT que ya ahora en su cédula va a decir hombre o mujer. Es decir, una mujer que se cambió a hombre va a tener su cédula de mujer, o perdón, alguien de mujer se cambió a hombre, o de hombre a mujer va a tener ya en su cédula su nueva identidad. Y no te extrañe que en el baño del cine tú tengas ahí a una mujer o a un hombre en un baño de mujer. Es decir, es complejo el tema. Es ambiguo, porque con esto de que hay que ser permisivo, o más bien permisivo, llaman
¿cómo llaman este término? Inclusivo. Inclusivo, ¿no es cierto? Entonces, estamos en un mundo ambiguo donde hasta dónde lleva la inclusividad. Y nadie puede decir, hasta aquí es inclusivo y desde aquí para allá. Ya no es inclusivo, es aberración. Ese es el mundo que nos toca vivir y es el mundo en que nuestros hijos están viviendo. Entonces, frente a eso, tenemos que tener claridad de como líderes, cómo responder a este mundo. Y ahí vamos a ver algunos principios de cómo trabajar en un mundo tan volátil y cambiante. Adivinen de quién es esta frase muy famosa. Las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. ¿A qué le suena? A Charles Darwin. Exactamente. Charles Darwin fue el que mencionó esta frase. Y la verdad, esto es válido ahora. Las empresas que no se adaptan al cambio no sobreviven. BlackBerry, por ejemplo, pensaban que tenían el monopolio del mercado y no se adaptaron. Y simplemente vino WhatsApp y les borró del mapa. ¿Por qué? Porque no se adaptaron al cambio. Y así vamos viendo compañía tras compañía y personas tras personas. Por eso, por ejemplo, los adultos, a menos que seamos capaces de adaptarnos al cambio, no vamos a sobrevivir. Y, por ejemplo, una manera de no sobrevivir es que ya no tienes influencia y poder sobre tus hijos. No digo que pensemos como ellos. No digo que hagamos lo que ellos dicen. Digo que nos adaptemos al cambio. Veamos en qué consiste esta adaptación al cambio. El primer principio que como líderes en este mundo cambiante tenemos que tener es una claridad de visión. Los líderes son aquellos que tienen clarísimo su propósito. O sea, que saben para qué están y saben a dónde van. Nadie sigue a líderes ambiguos. Nadie sigue a líderes que dudan. Nadie sigue a líderes que no tienen coherencia. Lo primero que un líder en este mundo actual tiene que tener es claridad de propósito. Cuando vino Jesús, él vino con dos clarísimos propósitos. Primero, morir en la cruz. Él, por sobre todas las cosas, tenía que morir en la cruz, porque él sabía que vino a eso. Porque si no moría en la cruz, no salvaba a la humanidad de sus pecados. Y ojo, se le pusieron obstáculos y oportunidades. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado? Era una manera de distraerle ofreciéndole cosas atractivas, ¿no? Como, mira, puedes gobernar toda la tierra. No tienes que morir. Más bien, este pastelito está más atractivo. En vez de hacer lo que tienes que hacer, ¿por qué no te conviertes en rey? Entonces, para Jesús estaba muy claro que nada podía obstaculizar su muerte en la cruz. Y segundo, el establecer su iglesia en la tierra. No solo era lo uno, también tenía que cumplir su segundo propósito, que es dejar a sus discípulos y a través de sus discípulos establecida su iglesia que dure por los siglos de los siglos. Amén. Y Jesús fue muy claro en su visión y en su propósito. Curiosamente, antes, nuestro propósito o el propósito de los seguidores de Jesús era morir por Cristo. Ustedes saben cuánta gente tuvo que efectivamente dar la vida
por simplemente, en vez de decir Ave César, ¿no? Decir Cristo es el Kyrios. Aquellos que en Roma, en vez de decir César es el Kyrios, decían Jesús es el Kyrios, estaban condenados a muerte. Pero sucede que ahora ya nadie nos mata por decir Jesucristo es mi Señor. Porque ahora el propósito y la visión ya no es morir por Cristo, es vivir para Cristo. Y algo más específico todavía, porque vivir para Cristo suena muy bonito. Traducido a la práctica es vivir en Cristo. ¿Qué significa? Que la vida de Cristo esté impregnada en mí. Para decir lo que Pablo decía con convicción, para mí el vivir es Cristo. No era servir a Cristo, no era imitar a Cristo, era vivir a Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Es un verbo activo. Entonces, el propósito de un líder que quiera influir, que quiera transformar en el mundo moderno, sin duda es vivir en Cristo, porque no hay más influencia, ni ha habido en la historia, que la misma vida de Jesús. Lo hermoso es que nosotros podemos tener la vida de Cristo en nosotros. Y ese poder de Cristo, esa sabiduría, esa autoridad, esa unción, ese poder que tenía Cristo, es el que Cristo quiere vivirlo a través de ti y de mí. Lo que pasa es que quizás no la creemos, pero si viéramos la palabra, veríamos que efectivamente esa es la intencionalidad de Cristo, vivir en ti, en tus pensamientos, en tus palabras, darte la valentía, darte el coraje, darte la unción, darte el poder, darte la palabra, darte la influencia, darte los dones y talentos que Él tenía, pero hoy en el 2022. Y para eso, simplemente Cristo necesita que alguien levante la mano y le diga, yo te creo, yo estoy dispuesto, yo voy a vivir en Cristo. Es decir, desde la mañana yo voy a negarme a mí mismo y decir, hoy día no va a vivir Julio César. Hoy día va a vivir Cristo en mí. Y Señor, hoy día me rindo a ti. Hoy día quiero tu presencia. Hoy día quiero que tú me des ese poder para amar. Hoy día quiero que me des ese poder para discernir. Para ver con los ojos del Espíritu, no ver con mis ojos. Ver con tus ojos a las personas. Porque si veo con los ojos de Cristo, entonces veo con compasión, veo con amor, veo con generosidad, veo con ganas de servir y no de servirme. Si veo con la mente, con el corazón de Cristo. Por eso es la primera clave tener una visión de nuestro propósito, que es vivir en Cristo. Es decir, si yo tuviera mi vida el 100% y el 100% de Cristo, bueno, la idea es que yo viva casi el 0 y ojalá viva el 100% de Cristo. Y ojalá cada vez yo viva menos y viva más Él en mi vida. Armando, querías compartir algo. No, estaba simplemente diciendo que está muy bien esa parte que estás diciendo. Ah, qué bueno. Está muy bien, sí. Gracias. Entonces, de eso se trata. Y que lo tengamos tan claro, mi visión, así como Cristo tenía clarísimo, morir en la cruz y establecer su iglesia. Bueno, nosotros tenemos un propósito, que es vivir en Cristo. Dejarle que Cristo vive en mí y yo negarme a mí mismo. Por eso Jesús dijo claro, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome mi cruz
y síganme. Es decir, el propósito de Él, los intereses de Él, la agenda de Él, no la nuestra. Nuestra agenda es probablemente hacer mejores negocios, escalar profesionalmente, tener linda familia, cambiar de auto. Esa es nuestra agenda. Pero cada mañana nosotros debemos preguntarnos cuál es la agenda de Cristo para mí. Y entonces va a pasar en visión que Jesús nos dice, ajá, hoy día quiero que hables con Zaqueo. Sí, el que esté en el banco. Y que hables con él. Porque él tiene una necesidad que quiero que tú le satisfagas, que tú le animes, que tú le consueles. Julio, perdón, me Adelante. parece que el abogado John González quiere intervenir. A ver, adelante. Buenas noches. Gracias por invitarme a esta reunión. Es muy interesante lo que estoy escuchando con respecto a lo que usted está hablando. Mi nombre es John González, ¿no? Soy de aquí de Ecuador. Soy abogado de profesión y me invitaron, el ingeniero Armando Ochoa me hizo la invitación, ¿no? Entonces, Excelente, bienvenido, John. escuchando bueno, lo que usted acaba de explicarnos, dijo usted que ahora ya no morimos por Cristo, sino ahora vivimos. Bueno, es una realidad, ¿no? Pero con respecto a todo este mundo que vivimos actualmente, tan materializado, ¿no? Un mundo tan prácticamente monetizado. O sea, es un mundo donde Dios dinero. ha aflorado mucho el evangelismo de la prosperidad, y se muestra un evangelio muy light, muy superficial, y si vemos vemos a los apóstoles, ellos padecieron, ellos sufrieron, ellos tuvieron persecución, ellos murieron a espada, unos decapitados, otros crucificados, como el apóstol Pablo decapitado, el apóstol Pedro crucificado, unos quemados en la hoguera, otros exiliados en Patmos, como lo fue Juan. Entonces, vemos todos esos relevantes de los apóstoles, y uno diría, bueno, pero eso es tiempo antiguo, pero con todo lo que pasaron ellos eran bendecidos en su vida. Entonces, hay que diferenciar muy bien lo que estamos viviendo con lo que es la iglesia o el evangelio de los primeros cristianos o la iglesia primitiva, ¿no? Es verdad que el tiempo ha avanzado de una manera tan rápido, que incluso ya no dura nada un día, se va volando. Los tiempos corren, vuelan. Entonces yo creo que el evangelio de hoy, deberíamos volver un poco a las primeras raíces de los apóstoles, ese evangelio puro, ese evangelio que da gusto vivir, da placer, da gusto ser creyente, da placer ser creyente. Un evangelio como lo vivían los apóstoles cuando se fundamentaba en la fe en Jesucristo. Ahora vivimos tiempos que no sabemos realmente el liderazgo hacia dónde nos lleva, ¿no? Hay un liderazgo que nos lleva a un lado, otro liderazgo a otro lado. Entonces la gente escucha muchos líderes y se confunde porque no realza la palabra en la vida. Y cuando no realzamos la palabra, no vamos a la fuente, que es la palabra de Dios, somos llevados por muchos líderes. La Biblia habla de liderazgo, habla de falsos maestros, que es un líder. Entonces yo creo que sí debemos volver a ejercer esa iglesia primitiva, esa iglesia pura, esa iglesia virgen, donde realmente había un compañerismo entre los creyentes. Eso se ha perdido actualmente a raíz de la pandemia y mucho antes más también. No hay esa iglesia primitiva que habla hebreo, que habla hechos, de que todos compartían el pan, de que todos compartían la palabra, de que si había algún necesitado vendían para darle al que no tenía. Porque quizás retenemos más de lo que debemos y nos hemos vuelto en ese aspecto un poco egoístas, ¿no? Y nos falta Totalmente de volver. acuerdo, John.
Que efectivamente, como dices, tenemos que volver a las raíces del modelo de Jesús. El modelo de Jesús, al contrario de ser un liderazgo enfocado en la persona y en el líder, ¿no? Que era incluso en el tiempo de Jesús. Ustedes se recuerdan cuando Jesús llegó, los sumos sacerdotes, o sea, todo era en función de la élite, todo en función de la autoridad, todo en función del liderazgo. Y cuando Jesús vino, rompió ese primer paradigma. Aquí no se trata de líder, sino aquí se trata de quién sirve. Y cambió la pirámide, ¿no? Es decir, un enfoque en el servicio. Y justamente de eso tiene que ver el segundo aspecto, ¿no? El segundo aspecto del liderazgo, para tiempo de los modernos, tiene que ver con una cualidad que la tenía Jesús y que quizá a veces no nos detenemos a pensar y que a veces la perdemos como líderes y como cristianos, es de que tenemos que entender nuestro mundo actual. Por un lado, ciertamente tenemos que entender la palabra y entender el contexto y los principios de la palabra, pero no es menos cierto que tenemos que entender el mundo en el que estamos. Si el mundo está desbocado, es porque tiene carencias, es porque tiene angustia, es porque tiene necesidad, es porque tiene depresión. Y por eso es que se convierte en ególatra, en adicto, en permisivo. O sea, si la gente no actúa de loca, la gente actúa porque está respondiendo a sus necesidades. Por lo tanto, tenemos que, si vamos a ser líderes de este mundo, tenemos que ser líderes bien informados. Es decir, entender exactamente qué es lo que está pasando. No las noticias por arriba. Tenemos que entender las causas, las motivaciones profundas, las razones. La gente no se suicida de loca. La gente no se cambia de sexo de loca. La gente no roba de loca. La gente está respondiendo a problemas que están por detrás. Y esos son los que nosotros tenemos que detectar. Porque si no, simplemente nos convertimos en fariseos que juzgamos todo, ¿no? Y entonces juzgamos a los adictos, juzgamos a los homosexuales, juzgamos todo, ¿no? Y somos el sumo sacerdote, que tenemos la autoridad de juzgar todo, sin siquiera haber ni bien informado, ni bien entendido. Y para esto se necesita esta capacidad de escucha, ¿no? ¿Has conversado alguna vez con un adicto? ¿Te has sentado a escuchar su dolor? ¿Te has sentado con un homosexual, con un trans, a escuchar el por qué? ¿Cuáles son sus raíces de dolor de su niñez? ¿Has tenido esta capacidad de escucha? No hablo de capacidad de prédica porque eso nos sobra. Hablo de capacidad de escucha. Antes de predicar, tenemos que escuchar. Porque detrás de las personas lo que hay es dolor, angustia. Cuando escuchemos el dolor y la angustia, entonces vamos a entender. Y entonces vamos a tener compasión. Miren el proceso de Jesús. Jesús se sentaba en la tierra, ahí en el piso, al mismo nivel de la mujer pecadora que era juzgada por los fariseos. Él se sentaba en el piso al nivel del pecador para sentir su necesidad. Por eso cuando vino a Jerusalén, ¿qué fue lo primero que pasó? El versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Lloró de dolor, de compasión. Él era santo. Él podía inferir todo el juicio que quería sobre Jerusalén, sobre toda la corrupción, bueno, Jesús tenía todo el derecho y la libertad. Pero él fue por el camino de la compasión. Y él, en vez de criticar, se dolió. Se dolió tanto
que le dolió hasta las lágrimas. Entonces, ¿dónde está esa capacidad de entender, esa capacidad de escuchar y esa capacidad de empatía? Porque a veces pensamos que el liderazgo tiene que ver con mejorar mi oratoria, mejorar mi persuasión, mejorar mis redes sociales, mi imagen pública. Ese no es el estilo de Jesús. Un liderazgo efectivo es el que empata con la necesidad de a quien va a servir. Y eso es lo que hacen exactamente los líderes que más influencian en el mundo. Incluso los políticos, ahora que vamos a entrar en campaña, ¿qué es lo que tratan de hacer? Y alguien mencionó. Hacen las investigaciones de mercado. ¿Por qué? Porque quieren escuchar la necesidad, que es lo que el pueblo pide. Y no se extrañen que toda la campaña se consista en seguridad. Claro, es el dolor. Es el dolor de todos los ecuatorianos. La seguridad. Y entonces van a salir los profetas diciendo, yo voy a dar seguridad. ¿Por qué? Porque supuestamente están escuchando y entendiendo las necesidades. Lo que estos pseudo líderes no saben es que la inseguridad es más grande que simplemente tener una buena policía. Hay inseguridad de salvación, hay inseguridad de vida eterna, hay inseguridad de paz, hay inseguridad por muchos sentidos. Y nosotros tenemos que escuchar la necesidad real de la gente. La gente tiene inseguridad de cuál es el futuro de sus hijos, de qué valores van a tener sus hijos. Hay otras inseguridades que nosotros tenemos que escuchar. Imagínense que el propio Jesús averiguaba y le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? Jesús aparentemente no necesitaba hacer esa encuesta. Él sabía los pensamientos de todos. ¿Pero por qué lo hizo? Para que nosotros entendamos la importancia de escuchar. A veces nosotros, porque estamos, ¿no es cierto?, rodeados y ungidos de la palabra, nos creemos tan santos que ni siquiera tenemos que andar preguntando qué piensa la gente acerca de mí. Y a lo mejor te podría sorprender lo que la gente piensa. ¿Sí? ¿Eres un fanático? ¿Sí? Ahí con tus hermanitos andas. ¿Sí? Andas con la Biblia, andas dedicándote a orar. Pero a mí nunca me has llamado cuando estuve enfermo. Nunca me has preguntado cómo estoy. Nunca me has ayudado cuando necesitaba. ¿Quién dice la gente que eres tú? Harold, creo que querías aportar algo. Más que aportar, solo quería hacer una consulta. Cuando hablas de los líderes necesitan ser bien informados, entendidos, capacidad de escucha y empáticos. Es totalmente claro eso, totalmente claro para poder entender. Ahora, el tema es cómo podemos generar eso, ¿sí? Esa actitud que nos lleve a generar estas capacidades, porque ciertamente lo que vemos es que no son prácticas sencillas de hacer y a veces inclusive fuera del alcance de poder producirlas en la vida. ¿Cómo generar esto para que podamos entonces convertirnos en esos líderes que pueden Súper buena pregunta. Y podemos hacerlo de dos maneras. La una, como los políticos. Escuchar porque me conviene dar respuesta a lo que escucho. Esa es la una manera. Y la segunda manera es la manera compasiva, por amor genuino. Es decir, yo me puedo acercar a la persona porque genuinamente me interesa la otra persona. No estoy pensando en mí, en lo que yo necesito saber, sino estoy pensando genuinamente en la necesidad, en conocer y entender la necesidad
porque quiero ayudar a la otra persona. No quiero ayudarme, sino quiero servir, quiero amar, quiero transformar, quiero ayudar, quiero ser canal de bendición, quiero ser la mano de Dios para esa persona. Entonces, cuando tengo ese interés genuino, entonces fluye de manera natural. Es como la mamá que se acerca al hijo, no le pregunta al hijo, mi hijo, ¿cómo te sientes? ¿Qué necesitas? La mamá no le pregunta por interés, por quedar bien con el hijo. Le interesa porque genuinamente quiere servir y ayudar a su hijo. Entonces, parte desde el ser genuino, ¿no? Y creo que en el liderazgo, una de las cosas que más valora, y ojo, aquí quiero resaltar algo. Si hay una cosa que más valora a los jóvenes, y les digo porque nosotros en Inspira Orientación Vocacional, en la organización que tenemos, trabajamos mucho con jóvenes. Una de las cosas que los chicos más valoran en cualquier persona, sean sus padres, sean líderes, sean cantantes, sean lo que sea, es que sean genuinos, que sean coherentes. No importa qué tan equivocados estén, lo importante es que sean coherentes, es que sean genuinos. Por eso es que apoyan cualquier causa siempre y cuando sea genuino. Y eso es importante. Y nosotros como líderes tenemos que subrayar eso para nosotros mismos. Tenemos que ser siempre coherentes y genuinos. Que nuestra palabra cuente. Porque si nuestra palabra, hoy día dije una cosa, mañana otra, hasta ahí llegó el liderazgo. Y por eso es que se caen todos los líderes políticos. Porque no se mantienen. Porque dicen una cosa en campaña y después cambian de discurso. Si de las cosas que más le están acusando, por ejemplo, al presidente de Colombia, es que unas cosas decía antes cuando era guerrillero y otras cosas dice ahora que es presidente. Es decir, la falta de coherencia es lo que más lastima a los seguidores. Por lo tanto, tenemos que ser absolutamente coherentes y por eso genuinos en buscar realmente las necesidades de la gente. No para estar informados, sino para servir. Porque otra cosa que hacen los seguidores es, si tú le preguntas, ya sea a tus colaboradores en tu empresa, ¿no? ¿Qué necesitas? Y él abre su corazón y te lo dice. Y tú te olvidas. La persona va a decir, ¿para qué me preguntó? Me engañó. No sirvió de nada. Abrir mi corazón y tener empatía con mi líder. Desde hoy ya no va a ser mi líder porque mi líder no tiene la capacidad de escucha. Por lo tanto, esa capacidad de escucha es absolutamente importante en el liderazgo. Veamos un tercer elemento que tiene que ver con la claridad. Y aquí nos referimos a tener muy claramente saber quién soy. Aquí, desde la perspectiva de arriba. Ojo, no es quién soy. Ah, es que tengo yo mi maestría, tengo mi título, tengo mi cargo, tengo mi empresa. No, eso no cuenta. Tengo que tener la claridad de la identidad, quién soy, desde la perspectiva del cielo, del reino de Dios, de tu Padre, del cielo. Es bueno saber qué opina la gente acerca de ti, pero más importante es saber qué opina Dios acerca de ti. Eso sí que cuenta. Porque la gente puede estarte admirando, aplaudiendo, pero si arriba le tienes a Dios muy triste, muy apenado, porque tú dices que le escuchas, pero no le escuchas. Tú dices que le sigues, pero no lo obedeces. Oh, eso sí está grave. La Don Julio, perspectiva que cuenta es lo que Dios dice acerca de ti. Y eso se lo puede escuchar en oración. don Cuando en la Julio, mañana vas y te arrodillas y te quebrantas delante de Dios,
ahí es donde Dios te sopla y te dice, a ver, hijo, no me gustó cómo le contestaste ayer a tu esposa. No me gustó cómo pasaste por alto este acto que quería que hagas. No me gustó que no le prediques ayer en el bus a esta persona. Entonces, el corazón de Dios se va a abrir cuando tú estés dispuesto a escuchar. Dios solo habla a quien está dispuesto a escuchar. John, tú querías hacer un comentario. Sí. Usted es ecuatoriano. Sí, gracias a Dios. Ya. Creo que todos los que estamos aquí somos del Ecuador y vemos, bueno, actualmente lo que vemos en el país, ¿no? Lamentablemente, la era de violencia que estamos viviendo es un producto también de la falta de liderazgo de los padres, de ese liderazgo que Dios le ha dado a los padres, ¿no? El hecho de ser padres y cómo se ha perdido una generación total. La vemos en la droga y vemos gente que se, que se anexa a lo que son grupos delictivos. Entonces, ese liderazgo que usted habla, en nuestro país lamentablemente no existe el liderazgo, ni tanto en políticos, tampoco en la familia. Entonces, ¿cómo podemos saber, ya que el primer liderazgo que debería funcionar y ser funcional es el liderazgo que nace del hogar, nace de la casa, nace del padre? Cada aquí somos, aquí hay padres, aquí hay madres, y vemos un montón de jóvenes que los hemos perdido. Ahorita están asesinando en las calles, están robando en las calles, están violando en las calles, están extorsionando en las calles, porque usted dice, nadie se pregunta lo que es un ladrón, lo que es un homosexual, el trasfondo de lo que vive, pero sí vemos que hay una falta de liderazgo a nivel de país y en el país en total, en la familia. Hemos perdido el liderazgo. Los padres ya no tienen el liderazgo de padre. Hay padres que lamentablemente están trayendo al mundo hijos rebeldes, transgresores, hijos delincuentes, asesinos, porque eso han engendrado los padres, hijos asesinos, hijos delincuentes, hijos que matan sin piedad, porque la vida solo la quita Dios, pero a ellos se les hace fácil matar. Hijos que se anexan a los grupos delictivos. Entonces, hay una carencia de liderazgo en la familia ecuatoriana, y como padre de familia que soy, el liderazgo no es fácil sobrellevar, no es Y fácil ser eso, un líder, porque y usted eso no puede, tiene que ver justamente con lo que estamos hablando, la falta de liderazgo que tú hablas, John. La falta de... para terminar, no Sí, reflejamos a Cristo, no servimos al prójimo, no atraemos más personas a Cristo, no acompañamos a nadie, no enseñamos a nadie y no nos multiplicamos. Somos estériles, somos personas que no reproducimos. O sea, a veces ni nuestros hijos nos quieren seguir, ni nuestra familia nos quiere seguir, ni nos quiere seguir ni el vecino, porque somos irascibles, porque somos pendencieros, porque codiciamos, envidiamos la casa del prójimo, la mujer del prójimo, deseamos lo que tiene mi prójimo, no nos contentamos, o sea, no lideramos la casa, o sea, Dios es el último en la casa, y al ser Dios el último, es un hogar totalmente derrumbado, totalmente hecho pedazos. John, Entonces, para terminar, imagínate que ni la sombra nos quiera seguir. y es así, hay muchos hogares creyentes donde yo he visto que los hijos son Y súper eso es rebeldes, agresores. falta de identidad. ¿Por qué? Porque justamente si la identidad que yo tengo o que transmito a mis hijos es en función de cuánto tengo o cuán visible soy o qué auto tengo, qué casa tengo, y esa identidad le transmito a mis hijos, bueno, estoy reproduciendo el patrón.
una identidad distorsionada. Ecuador Pero si está, yo sé Ecuador está en que pique. mi identidad no está basada en mis posesiones, que es como da la identidad el mundo, sino que yo tengo la identidad en Cristo, basada en que soy un hijo amado, muy amado por Dios. Baso mi identidad en que yo soy un pecador santificado por la sangre de Cristo. Y baso mi identidad en que yo tengo un gran propósito aquí en la tierra y es servir y transformar a esta humanidad y que Dios quiere usarme para ser transformador y que soy un ente de cambio y que soy un ente de ejemplo y que soy un hijo del rey y que soy un embajador del reino, y esa identidad transmito a mis hijos. Entonces, ellos no se pueden comportar como con una identidad equivocada, sino que ellos van a reflejar la identidad de su Padre Dios. Eliana, veo que querías participar. Que no, que estaba escuchando y solo una acotación, ¿no? Una opinión así bien sencillita, tal vez una Gracias. experiencia. Los hijos son lo que uno es. La verdad que todos quisiéramos arreglarle la vida al vecino, al de arriba, al de abajo, al de todos lados, ¿no? El corazón de un cristiano es un corazón lleno de amor que no quisiera restaurar al que se cruce. Pero sí, empecemos por restaurar y por dar un buen testimonio en la casa. Yo Ujú. personalmente me esfuerzo por ser una mamá alegre, no una tonta optimista, sino una persona que declara bendición. ¿Ya? Nos toca, hoy día con las cosas con las que estamos viviendo, nos toca. Por ejemplo, mi Francisquita se graduó hace 2 semanas de ingeniera y yo no he subido nada a Facebook ni nada a ninguna red, porque no quiero que nadie me secuestre a mi hija. Ya, aquí están secuestrando gente, entonces yo no voy a estar como loca subiendo, exponiendo a mi hija, que de alguna manera creo que medio machala sabe que es mi taloncito de Aquiles porque es mi chiquita. Ya, Ujú. entonces no debemos vivir asustados, solo con prudencia. Al Así. contrario, o sea, considero que incluso como líderes dentro de nuestro pequeño círculo con nuestros empleados, algunos, bueno, tienen empresas grandes. Yo tengo una empresa pequeña, ¿no es cierto? Yo tengo 15 colaboradores, ¿ya? A ellos yo trato de transmitirles lo mejor de mí todos los días. ¿En qué sentido? En que yo llego tempranito y llego contenta, nunca me ven llegar, no, 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 no. Llego feliz, hola chicos, y le pregunto al uno cómo va la mujer que está embarazada y al otro cómo va la mamá que está con cáncer, la otra tiene problemas con su hija adolescente. Me sé las historias de toditos. Y cuando llego les pregunto, pero les pregunto con alegría y les doy esperanzas para ese día, palabras de que, ay, no, 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 más bien mis palabras son, no se preocupen, que hoy Dios va a obrar en la vida de todos nosotros. Hoy vamos a tener Ujú. trabajo, hoy tu hija se va a portar bien y tu mamá no va a tener dolor. Ya, entonces es como que yo con mucho respeto es lo que escuché, ¿no? Pero he aprendido frente a tanto dolor, frente a tanto problema. Mi mejor amiga de la infancia, mi amiga del alma, mi hermana querida, es una adicta a la cocaína. Y casi pasando un día, pasando 3, ella me llama porque me dice, me gusta escucharte, háblame. Ujú. Y yo le pregunto, ¿y cómo estás? Y me habla locura. La gente que usa drogas habla locuras. Y por eso es tan importante, como tú dices, Eliana, que a partir de tener claro quién soy, también eso me da claridad en mi misión. ¿Cuál es mi Exacto. misión? Reflejar a Cristo, servir, atraer, Como se atraer. pueda, como se pueda. No todo el mundo necesita el mismo tipo de servicio. Así es. Y nosotros debemos ser guiados por el Señor. ¿A quién y en qué momento debemos servir? Ujú. Porque no es que nosotros andemos metiéndonos en buenas obras. No, no.
dice la palabra que el Señor preparó de antemano las buenas obras para que andemos en ellas, ¿no? Ujú. Me encantó esta semana, estaba con mi mami, fue a una costurera y salió, se demoró más de lo normal. Ya estaba preocupado, pero finalmente salió y me dice, wow, fue un tiempo increíble. Dice, llegué y la costurera tenía una carga tan grande que necesitaba orar. Así que ya entendí a qué Dios me trajo a la costurera. Dios me trajo a orar y bendecir y sanar. Es decir, si somos sensibles, Dios nos va a mostrar los momentos y a quién tenemos que servir. Y Sí. cuando servimos, entonces atraemos, porque uno es atraído por quien te sirve. Ese es el diferente paradigma que ya nos enseñó Jesús, ¿no? Hay que estar enfocados en servir. Y Te- entonces atraes. ¿Por qué? Porque sirves. ¿Por qué los youtubers atraen? Porque sirven, porque te dan información, te regalan blog gratis, te dan. Y como consecuencia, eso ya aprendió el mundo ya aprendió lo que la palabra está escrita. Siempre los gurús de esto del marketing digital te dicen, agrega valor, sirve, regala, obsequia. Y entonces ¿Sabes que, atraes. sabes que Entonces, la sí. pasada estábamos en el tema de nuestro plan de mercadeo para el 2023, como tú dijiste, ya no se hace ahorita es para el 2023, punto. De ahí veremos para adelante qué se va a hacer, ¿no? Ujú. Y una de las cosas, Bueno, la pregunta que me hicieron, ¿qué valor, qué cosa estás dispuesta a dar este año a tus clientes? Lo que tú estás diciendo. Yo me quedé así, ¿no? Como, dice, sí, es la gente, dice, los millennials esperamos que nos den. Los millennials queremos recibir, queremos que nos den. Descubrí esta semana que los millennials son los que nacieron desde el 80 hasta el 95. ujú. Entonces, si nos traspolamos al mercado, son nuestro mercado comercial, pero también son nuestro mercado de fe, ¿no? Ojo. Así es. Y que Eh, son más exigentes. Muy. Ellos no se van con quien quiera. Ellos se Ay, van con quien sea coherente, con quien sirva, con quien exacto, acompañe, con quien enseñe. Por exacto. eso es tan importante cumplir nuestra misión. Si la misión que hizo Jesús fue diseñada para nuestra época también. Por eso es que tenemos que Sí, servir, atraer, acompañar, enseñar y finalmente multiplicar, ¿no? Porque debemos generar esta generación de gente que ellos tenga clara su necesitan identidad. confianza en sus criterios. Entonces, la única manera de darle confianza a la gente, como tú dijiste, es siendo coherente. O sea, no Ujú. solo hablo, sino que así también vivo, ¿no? Y que ellos van a saber que nosotros tenemos una misión clara, como la tenía Jesús. Jesús dijo, yo he venido para salvar lo que se había perdido. Punto. O sea, yo sí sé a lo que vine. Esa es mi Y lo- misión. Y nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestra misión. Primero, reflejar a Cristo. Si no estás reflejando a Cristo en tu trabajo, en tu familia, en cada momento del día, mira, estás jalado de la A a la Z, estás viviendo en vano, estás viviendo para ti, estás en otro patín, porque a lo que Dios te llamó es vivir a reflejar a Cristo, no a, no a hablar bonito, no a asistir muchas veces a la iglesia, no, o sea, sí, qué bueno que lo hagas, pero si no reflejas a Cristo, estás jalado. Una Si no pregunta, sirves, si no atraes, si no acompañas, si no enseñas y no te multiplicas, estás viviendo del Pastor, gancho. disculpe. una pregunta. A Sí. veces, a veces yo tengo una necesidad grande de estar sola. Ujú. Paso todo el día rodeada de tanta gente. Mira que hoy día de noche te vas a reír. Me querían llevar a comer. Armé un zafarrancho, no, yo quiero ir a mi casa como niña chiquita. Hice que me dejen aquí en la casa y toda la familia se fue a comer. Y yo estoy feliz, cogida aquí sentada con ustedes, pero estoy dichosa.
Ya, Jesús tenía esos tiempos, necesitaba un espacio. ¿sí? Es que el líder tiene que estar sano, porque para servir, tenemos que estar sanos. Para poder dar, tenemos que alimentarnos. Nadie da lo que no tiene. Por eso tenemos que ir a la fuente inagotable de vida y de sabiduría y de poder y de amor, que es Cristo. Cuando estamos llenos de la fuente, nos va a ser fácil transmitir. Harold, estás desde hace rato con ganas de... No es que quiera ir al baño, no es esa la idea. Ah, Eh, ok. yo creo que hay una cuestión que yo hice una pregunta hace un rato y creo que es válida volver a hacerlo. El punto es que hablamos de cosas que obviamente necesitamos reflejar y hacer, reflejar a Cristo y servir y atraer y todo ello. El tema para mí es que no tenemos el poder para hacerlo, ¿sí? Y por eso Jesús lo dijo, ¿no? Pero recibiréis poder. Y ese poder viene del Espíritu Santo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos. Es decir, reflejaremos a Cristo. Y yo creo que el punto más crítico, álgido de nuestra vida, de nuestro liderazgo, es que queremos hacerlo a partir de los principios, y los principios son importantes, pero no nos definen, lo que nos define es el poder, y el poder viene de Dios mismo. Y creo que damos vueltas y vueltas y vueltas tratando de reflejar los principios y de reflejarnos en nuestro liderazgo, pero no lo logramos porque es una cuestión de poder. Y la iglesia, de hecho, en los apóstoles eso fue lo que pasó. Eran unos antes y luego fueron otros después de que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y cambiaron, y hizo una transformación. Pero sin ello creo que es muy difícil que nosotros como líderes, sin poder, podamos hacer algo trascendente en nuestro entorno. Y Totalmente de acuerdo, Harold, y voy a poner un ejemplo. Aquí tengo esta luz y hablamos de reflejar a Cristo. Yo puedo reflejar y mientras más cerca estoy de la fuente, más reflejo. Si me alejo, entonces ya casi no reflejo y hasta podría no reflejar nada. Entonces, como dice Harold, la clave es estar cerca de la fuente. La clave es estar en intimidad, en comunión perfecta con la fuente que es el Espíritu Santo. Por eso dijo, es necesario que yo me vaya, dijo Jesús. ¿Para qué? Para que venga el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, nada. Ni Pedro, que se las sabía todas, era capaz de hacer lo que tenía que hacer, sino solo cuando viene la presencia de Cristo. Efectivamente. Es decir, no se trata de adquirir técnicas de liderazgo. No, ese es el liderazgo natural. El liderazgo del cual hablamos de trascendente es producto de la comunión. Y terminemos con el cuarto elemento que nos ayuda, ¿no? O más bien dicho, algo que tenemos que lograr ser es esta capacidad, una agilidad que el mundo actual demanda de los líderes. Los líderes actuales tienen que ser versátiles, es decir, una capacidad de empatía, de conectar con la gente, una capacidad de influir y una capacidad digna de imitar, digna de ser imitada. La gente busca a alguien que le sea cercano. A la gente no le interesa que sepas mucho, a la gente no le interesa que tengas mucho, a la gente le interesa qué tan cercano estás a mi corazón. Por eso es que, como ponían los ejemplos iniciales, por eso es que hay líderes que pueden estar tan cerca de tantas millones de personas e influenciarlo en su manera de vestir, en su manera de pensar, en su manera de hablar.
a pesar de que al papá le tienen cerca todos los días. Viene un cantante, un músico que tiene más poder e influencia que su papá, que le ha tenido 20 años cerca. ¿Por qué? Porque hay alguien que es capaz de ser empático, influyente y para ellos digno de imitar. Tenemos que hacer como Jesús hacía, comer con pecadores y publicanos, es decir, ensuciarnos, lavarnos, o sea, estar cercanos a la gente. No ser los cristianos santos alejados del mundo. No, tenemos que ser los hombres y mujeres de carne y hueso que están cerca de las necesidades de la gente, que la comprenden, que la aman, que la sirven. Entonces, seremos líderes empáticos, influyentes y dignos de imitar. Es decir, ser alguien que admiren, respeten y amen, que es lo que era Jesús. Ese liderazgo que tenía Jesús que es pertinente en ese tiempo y es pertinente al mundo actual más que nunca. Alguien digno de imitar, digno de respeto y digno de ser amado. Eso se lo dará cuando nosotros seamos llenos de Cristo. Más de Cristo y menos de nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio, por compartir este tema, que es de vital, porque es una visión, un acercamiento hacia el liderazgo para este tiempo. Y uno diría, quizá puede esperar nuevas técnicas, pero las técnicas no producen transformación, sino como decías tú, el ser genuinos, ¿no? Y el ser todas estas cosas. Y esto viene de esa intimidad con Dios. Es decir, no podemos dar de lo que no tenemos. Y necesitamos reflejar a Cristo, que genera en nosotros todas esas actitudes. A la larga, todas esas actitudes que tienen que ver que son fruto del mismo Espíritu de Dios, ¿no? De ahí el fruto del Espíritu es amor, es paciencia, es bondad, benignidad, es todo aquello que el mundo necesita para que seamos empáticos, para que seamos dignos de imitar, para que generemos el deseo de ser seguidos, porque sabemos hacia dónde vamos. Eso viene, entiendo, de esa intimidad con Dios. Y gracias por compartir este tema, Julio. Y creo que hay mucho que compartir en este sentido, pero yo creo que de lo que podemos recoger es que este mundo necesita de un nuevo liderazgo, que no es nuevo, que Jesús ya lo modeló, y porque Él tenía todo lo que se necesitaba para modelar un liderazgo auténtico, que era la misma esencia de Dios en Él, y nosotros lo reflejamos, y ese debe ser el anhelo, el deseo de ser transformados en esos líderes que tienen una visión nueva para el mundo, porque son renovados en sí mismos, son hechos nuevos por la presencia de Dios, y eso Perfecto. es lo que debemos cultivar. ¿Qué tal si terminamos Vamos. orando, pidiendo para que Dios nos conceda el privilegio de tener su liderazgo? Ay, Padre amado, necesitados de ti y sabiendo que este mundo te necesita con ansias, con urgencia. Si algo necesita el mundo, es a ti. Tú sabes, Señor, el mundo tan loco, tan desquiciado en el cual estamos viviendo y en el cual tienen que enfrentar nuestros hijos. Señor, porque este es el mundo que nosotros hemos creado, tan alejado de ti, tan insensible, indiferente a ti. Señor, y aún nosotros como tus hijos, tan contaminados y contagiados del sistema, que nos influye a ocuparnos más de nosotros que de ninguna otra cosa. Señor, tenemos que pedirte perdón porque no hemos sido esos líderes que te reflejen a ti.
Te queremos pedir perdón porque no hemos sido llenos de ti tal y como tú quisieras. Llenos de amor, llenos de compasión, llenos de generosidad, llenos de virtud, de paciencia, de dominio propio. Señor, cuánto te necesitamos para que estas palabras que hemos escuchado sean carne, sean reales en nuestra vida, para que podamos realmente cambiar, para que nuestra agenda no sea nuestras actividades, nuestras prioridades, sino que finalmente, realmente, prioricemos tu agenda, que pongamos de lado, en segundo lugar, nuestros objetivos, nuestras metas, que en prioridad sea vivir a ti, reflejar a ti en cada momento, que podamos dedicar el tiempo para servir, la atención de escuchar a los otros, de preocuparnos realmente por nuestro prójimo, por el más cercano, de que realmente miremos a nuestros hijos con la preocupación, ocupación y sabiduría que tú los miras, que podamos engendrar en ellos esa identidad de hijos muy amados, muy escogidos, con plan y propósito que viene de ti. Señor, que podamos distinguir lo malo y lo bueno, que podamos tener la valentía de decir a lo malo malo y a lo bueno bueno, que podamos tener ese liderazgo de servicio que nos enseñó Jesús. Señor amado, yo te doy gracias por este grupo de hijos tuyos que nos hemos congregado en esta noche buscando escucharte y que queremos hoy hacer tu voluntad. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a reflejarte a ti, a vivirte a ti todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Así sea.